Las cardiopatías congénitas del adulto en este momento son la población en cardiología que está creciendo más rápidamente. La prevalencia general de las cardiopatías congénitas es aproximadamente del 9,1% por mil. Estas son las estadísticas actuales. Anteriormente esta prevalencia era muy baja, como ustedes ven en la década del 30 del siglo pasado. La prevalencia era muy baja, como les decía, no se diagnosticaban, no eran hallazgos de autopsia, pero no había tratamientos. Ustedes ven cómo ha ido subiendo hasta que llegó esto a un plató. Y aproximadamente ahora es entre el 9 y el 10% por mil la prevalencia que tenemos de cardiopatías congénitas en casi todos los países del mundo. Como ustedes ven, en los años 2000, los adultos con cardiopatías congénitas y los niños con cardiopatías congénitas tenían una frecuencia aproximadamente similar. Pero a medida que se fue avanzando más y más en el tratamiento de las cardiopatías congénitas, los adultos empezaron a superar a los niños y ahora prácticamente doblan la cantidad de niños con cardiopatías congénitas los adultos. Ha subido muchísimo la cantidad de adultos con cardiopatías congénitas. En cambio, la población pediátrica se ha mantenido más o menos estable. Y eso se ha traducido también en la mortalidad. La mortalidad inicialmente era muy alta en el periodo precoz de la vida, y a medida que entonces también que pasó el tiempo, con los mejores tratamientos aún estamos llegando casi a una expectativa de vida bastante similar a la de la población de adultos sin cardiopatía congénita. Es decir, ustedes miren cómo han crecido los pacientes adultos con cardiopatía congénita en relación a lo que era años atrás. Y en consecuencia también hay gente que llega ya a la edad de la madurez o que ya son pacientes gerontes, y en estos enfermos hay que sumar a la cardiopatía congénita las enfermedades propias que tienen las personas adultas. Es decir, acá empieza a verse la hipertensión arterial, la enfermedad coronaria, diabetes, en fin, es decir que ya es una población distinta, más compleja. Y el que tiene que tratar estos pacientes tiene que ocuparse de las dos cosas: del paciente que tiene la cardiopatía congénita y el paciente que tiene además una enfermedad propia de la edad que es natural en estos enfermos. Inicialmente había poco interés en estos pacientes y eso se tradujo en las publicaciones que había. En el año 93, ustedes ven, no llegaban a 200 por año, pero en la medida que se fue progresando, ustedes ven que ya en el 2013 teníamos ya casi más de 600 publicaciones de pacientes con cardiopatías congénitas, y ahora ya estamos llegando a los 1000 en el año 2018. Y este interés se fue también traduciendo en mayores en congresos que se hacían sobre cardiopatías congénitas. Inicialmente, los pacientes pediátricos o adultos con cardiopatías congénitas eran tratados en muy poco
margen en los congresos. Si ustedes ven un programa de un congreso de hace 20 años, había menos del 5% del programa era sobre cardiopatías congénitas, ya sea pediátricas o de adultos, pero el crecimiento de esto se fue renovando, y como ustedes pueden ver en estos diapositivos, hay congresos como este que ocurre en Europa, otro en Asia, en el Asia y el Pacífico, este es uno que hacen anualmente en Gran Bretaña, y este en el Congreso Europeo, también sobre nada más que de adultos con cardiopatías congénitas. Eso porque la mayoría de los cardiólogos de adultos no están familiarizados con estas cardiopatías, tienen una fisiología completamente distinta, una fisiopatología distinta, y cuando todavía se asocian a enfermedades propias de la edad, la situación es más compleja. ¿Y qué número de cardiopatías congénitas tenemos? Esto es una estadística de hace ya unos 5 años. Sobre una población de 311 millones de habitantes, en Estados Unidos se estima que adultos con cardiopatías congénitas superan el millón. En América Latina la población es de 595 millones, y extrapolando estos valores que tenemos en Estados Unidos, que son de mayor valor estadístico que los que tenemos en América Latina, vemos que esto es un poco menos que 1,5 millones. La razón por la cual tenemos una proporción un poco menor de lo que tendríamos que tener es debido a que hay mayor mortalidad en América Latina, debido a que los avances que están en los países desarrollados son mayores. En Argentina, calculando una población de 41 millones de habitantes, nosotros tendríamos que tener alrededor de 100.000 pacientes con cardiopatías congénitas del adulto. ¿Y dónde se tratan estos pacientes? Generalmente, como no había quien los tratase inicialmente, iban a los hospitales de niños y otros a los hospitales generales, pero no había hospitales que se especializaran en cardiopatías congénitas del adulto, y lo que era también un problema para los mismos pacientes encontrar quién los iba a seguir, quién los iba a atender. Ustedes ven entonces que cardiólogos generales se tenían que ocupar de casi la mitad de estos pacientes, y cardiólogos pediatras casi el 30% seguían viendo pacientes con cardiopatías congénitas y que habían llegado a la edad adulta. Pero los especialistas en cardiopatías congénitas del adulto eran muy pocos. Nada más que el 9% del total de pacientes adultos con cardiopatías congénitas eran vistos por gente que hizo la especialidad propiamente dicha de cardiopatías congénitas del adulto. Y los cardiólogos pediatras, como ya dije, casi el 30%, y es distinto el resto de lo que ustedes ven acá. Los procedimientos de estos pacientes también eran difíciles de realizar, sobre todo si iban a hospitales generales, porque los que estaban en esos hospitales eran hemodinamistas de adultos. De manera que cuando había una cirugía para un adulto con cardiopatía congénita, generalmente tenía que intervenir también un cirujano que tuviera un antecedente o un trabajo previo en cardiopatías congénitas en los niños. Lo mismo para los procedimientos de hemodinamia. Los adultos atendían solamente un 10%, y hoy esto es más notable debido a que muchos de estos procedimientos son invasivos, son curativos,
no son solamente diagnósticos, la mayoría de estos son curativos, y entonces esos procedimientos los hacen los hemodinamistas pediátricos. Es decir, que los hemodinamistas pediátricos seguimos atendiendo los pacientes que han llegado a la edad adulta y que tienen una cardiopatía congénita. Llega el momento de la transición, y eso es cuando el paciente cumple los 16 o los 18 años, depende del centro. Acá en Córdoba son 16 años. Después de los 16 años ya los dejan de ver en el hospital de niños. Si los ven de contrabando. Pero en general había una derivación que era un poco anárquica y como ustedes ven, derivación programada ocurría en aproximadamente 2/3 de los casos. En algunos casos no era planeada y el paciente por su cuenta comenzaba a ir a un hospital de adultos o bien a un hospital general. De adultos me refiero que tuviera un servicio de cardiología de adultos. Pero derivaciones así bien establecidas a un centro que se ocupase de los adultos con cardiopatías congénitas no existía. Por eso ocurría que estos pacientes tenían lo que se llama un hiato de atención, es decir, que entre que cumplían 16 años hasta que volvían a hacerse ver, dependiendo del grado de severidad que tenía la cardiopatía, si eran cardiopatías, por ejemplo, leves, ustedes ven, había un tiempo bastante largo entre que el paciente no tenía ningún tipo de cuidado ni asistencia médica. Cuando la cardiopatía moderada, por el solo hecho de ser más compleja que los leves, entonces el hiato era menor. Y en los que tenían una cardiopatía severa, por supuesto, era más corto el hiato, pero de todas formas era poca la gente que iba a otro centro que se ocupara fundamentalmente de adultos con cardiopatías congénitas. Y para que ustedes vean cuáles son la razón de esa clasificación que tenemos actualmente, que es de simple, moderado y complejo, consideramos que un paciente es un adulto con cardiopatía congénita de gran complejidad cuando tiene un conducto, ya sea valvulado o no valvulado, cuando tienen una cardiopatía congénita que es cianosante, cuando tienen un ventrículo con doble salida, ya sea derecho o izquierdo, cuando ya tienen el síndrome de Eisenmenger, que es la hipertensión pulmonar severa ocasionada por un cortocircuito de izquierda a derecha que no fue tratado, o algunos que tienen la operación de Fontan, que se ha ido aumentando en cantidad cada vez para los pacientes que tienen un ventrículo único, una fisiología de ventrículo único, y que esta es la solución, que es paliativa en estos casos. También son considerados pacientes de gran complejidad. Otras patologías son la atresia mitral, ventrículo único que va asociado realmente al Fontan, atresia pulmonar, obstrucción vascular pulmonar, transposición corregida de grandes arterias, la atresia tricúspide, que también va al grupo del Fontan, el tronco arterioso, que esas va más asociado al síndrome de Eisenmenger, porque son pocos los troncos arteriosos que sobreviven a la edad adulta, y otras anomalías de conexión entre las aurículas y los ventrículos, o entre los ventrículos y las aurículas. Por su parte, las cardiopatías que vemos más comúnmente son de moderada severidad o las leves. En este grupo vemos que las fístulas entre la aorta y el ventrículo izquierdo, como puede ser una coronaria anómala que se origina en la pulmonar, o bien un aneurisma del centro de Valsalva roto, o un drenaje venoso anómalo pulmonar total o parcial, el canal AB completo parcial, coartación de aorta, Epstein, estenosis del infundíbulo del BD, ostium primum, ductus permeable, estenosis valvular pulmonar, este ductus permeable no tratado, por supuesto,
insuficiencia pulmonar o estenosis valvular pulmonar moderada severa, aneurisma del centro valsalva, CIA tipo seno venoso, estenosis aórtica sub o supravalvular, tetralogía de Fallot o CIB con asociaciones, eran considerados los de moderada. Es decir, que cuando hablemos de moderada, son de este grupo de pacientes los que estamos tratando. Y ya las más simples son, por ejemplo, la estenosis valvular aislada. Disculpen, pero no lo manejo bien. La estenosis valvular pulmonar moderada o severa, insuficiencia pulmonar, lo mismo. El aneurisma del seno valsalva no roto, la CIA del tipo seno venoso. Esto ya lo mencionamos, disculpe. La estenosis valvular aórtica aislada, la enfermedad valvular mitral aislada, que cuando ocurre con un cleft de la mitral, no la válvula para caídas, que esa ya es generalmente es una asociación con coartación, con estenosis mitral, más estenosis subaórtica, y puede haber también estenosis supravalvular aórtica. La CIA pequeña, la CIB pequeña, estenosis pulmonar valvular leve. Estas enfermedades que son nativas. Y las reparadas, ductos ligados u ocluidos, se lo considera también dentro de la categoría simple, como una CIA operada, que antes se consideraba que era cura completa en la CIA. La única cardiopatía que uno puede decir que se curó totalmente es el ducto ligado u ocluido. La CIA, después de mucho tiempo de operado, puede tener también problemas asociados como arritmia, insuficiencia de la válvula mitral, etc. Y la CIB reparada sin residuo también es considerada una cardiopatía congénita de adulto simple, pero cuando hay alguna complicación, como hipertensión pulmonar o bien una CIB complicada con endocarditis, ya pasan a las formas moderadas o complejas. Ahora entonces la gente empezó a pensar de cómo se hacía esta transición y se vio que la distribución de estos pacientes no era muy similar, sino que dependía del centro. Y lo que se vio que era lo mejor es que hubiese una asociación entre un hospital que atendiese adultos con cardiopatía congénitas con uno que atendiese adultos con cardiopatías de tipo común, no congénitas. Que esa forma era la mejor para efectuar la transición en estos pacientes. Por ejemplo, en los pacientes que ven acá, el 4%, solamente son pocos los pacientes adultos que siguen yendo al hospital pediátrico debido a las restricciones que tienen por la edad, y además porque se sienten mal yendo a unas salas que están llenas de niños que están corriendo, jugando, que tienen cardiopatías congénitas más simples. Nosotros cuando empezamos el programa de adultos con cardiopatía congénita ya hace bastante tiempo, poníamos un día distinto para los adultos que tenían cardiopatía congénita, para que no se mezclaran con los niños y no se sintieran, mal. En algunos lugares eran adultos cardiólogos de adultos los que atendían este grupo de pacientes, y en otros era totalmente desconocido. Ocurre que los pacientes que han sido vistos por pediatras durante muchos años, 16 años por lo menos acá en Córdoba, 18 en otros lugares,
muchas veces no quieren cambiar de médico por el motivo de que saben que el médico que han tenido experiencia con un adulto, con un cardiólogo de adultos, y que el cardiólogo de adultos fuera de coronaria o bien de hipertensión arterial y algunas otras enfermedades, no está bien consubstanciado con las cardiopatías congénitas, sobre todo si son complejas, que tienen una fisiopatología que no es la habitual para los adultos, para los cardiólogos que atienden solamente a adultos. Y eso, entonces por eso había una cierta reticencia de los niños para pasar a ser atendidos por adultos. Por eso fue importante tratar de evitar esto, que es el síndrome de Peter Pan. Estos pacientes cuando llegan a la edad que deben ser transicionados no quieren crecer porque quieren seguir viendo al cardiólogo que los ha visto desde que han nacido. Y eso ocurre, a mí por lo menos personalmente me ocurre que sigo viendo pacientes que tienen ahora hasta más de 50 años y que yo los empecé a ver hace mucho tiempo. Y puede ocurrir al revés, a la inversa, el síntoma de Peter Pan, digamos, invertido, que el médico es el que no quiere que el paciente vaya a un hospital donde no van a saber tratarlo, ¿no? La razón de que estos pacientes sufren a veces ese síndrome de Peter Pan, que también se ve en otras enfermedades. Acá en Córdoba nosotros tuvimos la posibilidad de formar un polo sanitario entre el Hospital de Niños, que lo ven ahí, que está justo enfrente del Hospital San Roque. Entonces ahí hay una buena comunicación entre el paciente pediátrico que pasa directamente al frente, y cuando hay alguna duda del cardiólogo de adultos, consulta con el cardiólogo pediatra, y eso facilita las cosas. Es decir, que nosotros hemos tenido la oportunidad de tener estos dos hospitales tan cerca, que nos ha facilitado hacer la transición. Y también se sumó posteriormente el Hospital Córdoba con un consultorio de adultos con cardiopatías congénitas. Según la severidad, vemos que las cardiopatías del grupo de las simples son las que predominan, y ustedes ven que acá tenemos en estas barras azules y rojas. Esto en azul es lo que nosotros hemos obtenido sumando los pacientes que tenemos aquí en Córdoba. Nosotros empezamos el registro de estos pacientes en el año 2000 y ahora tenemos completamente enrolados con todas las cosas que hacen falta, en alrededor de 1.300, pero son muchos más, porque muchos médicos no los derivan o los siguen viendo ellos, o bien por pereza o por lo que sea, no derivan a estos pacientes. Pero lo que yo quiero que ustedes tomen nota acá es que la casuística nuestra es muy similar a la de lugares donde en Estados Unidos, donde las estadísticas que se manejan son mejores. Es decir, ustedes ven que hay una similitud en la cantidad de pacientes con cardiopatías simples, moderadas y complejas. Pero aún las más simples suelen tener una serie de complicaciones que no se consideran que pudieran ocurrir, y sin embargo ocurren. Hemos visto, por ejemplo, fibrilaciones auriculares, endocarditis infecciosa en pacientes con válvula bicúspide, fibrilaciones auriculares en pacientes con insuficiencia de la válvula mitral después del cierre de una comunicación interauricular. Es decir, que las complicaciones siguen existiendo aún en los pacientes que tienen patologías más sencillas. Además hemos podido ver que
coincidimos con otros centros en que hay un grupo de pacientes que forma prácticamente el 90% del total de pacientes con cardiopatías congénitas. Ustedes ven acá que el 90% estuvo ocupado por 9 patologías. La más frecuente en casi todas las series es la comunicación interauricular. Nosotros tenemos prácticamente también muy parecido a eso, la comunicación interauricular, la estenosis valvular pulmonar. Pero si ustedes se fijan en la literatura van a ver que siempre consideran que la cardiopatía congénita más frecuente en adultos es la comunicación interauricular y de ellas la tipo ostium secundum. A esta le sigue la comunicación interventricular, después la estenosis pulmonar la mencionamos, que estos son los que no tienen, estos forman el grupo de todas las otras cardiopatías. La tetralogía de Fallot casi el 10%, la cortación de aorta también el 10%, el 6% es el ductus permeable. Transposición ya como es compleja, en este momento yo creo que tenemos mayor cantidad de pacientes con transposiciones porque ahora sobreviven a operaciones que antes tenían una gran mortalidad. El canal AB lo mismo. Y a ver cuál es el que me queda, yo creo que estamos. Y esta es la estenosis aórtica, estenosis y coartación de aorta, aproximadamente el 17% entre las dos. Esto se traduce con una gran similitud con lo que tienen en Toronto. En Toronto hay un gran centro de cardiopatías congénitas del adulto, uno de los primeros centros que se formó. Ustedes ven que son todas las patologías que yo acabo de mencionar, pero primero que nada la interauricular, después interventricular, estenosis valvular pulmonar, Fallot, obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo, ya sea estenosis de la válvula aórtica, por encima de la válvula aórtica supravalvular o bien por debajo subvalvular. Después la coartación, el ductus permeable, el síndrome de Eisenmenger y la transposición de grandes arterias y el canal auriculoventricular común. Ya sea también el incompleto se lo considera dentro de este grupo. Bueno, y si bien ustedes pensarán, bueno, entonces son pocas las que la mayoría son simples y son fáciles de resolver. Pero acá les muestro algunos pacientes que hemos tenido en el Sanatorio Allende de muy alta complejidad y que se presentaron todos en la edad adulta. Arriba a la izquierda, una paciente que ya en este momento debe tener cerca de 40 años, pero se presentó a los 30 años con cianosis, con dedos en palillo de tambor, y los hallazgos cardiovasculares eran completamente normales, es decir, no tenía soplos, el electrocardiograma era normal, el ecocardiograma era normal. Entonces pasó desapercibido, no se le hizo diagnóstico, no se sabía por qué tenía cianosis, tuvo un embarazo que perdió, después otro embarazo que le causó un accidente cerebrovascular, y hasta que la vimos, gente que tenía experiencia en cardiopatías congénitas del adulto, encontró que tenía enormes fístulas arteriovenosas pulmonares, y esas fístulas eran las que producían la cianosis, porque se juntaba entonces la sangre no saturada de la arteria pulmonar con las venas pulmonares. Ustedes miren el tamaño de las fístulas que tenía, y esta paciente en ese momento, que tenía una saturación bajísima, inferior al 70% con oxímetro de pulso, después de que se le ocluyeron estas fístulas, sobre todo estas superiores de acá del lóbulo superior derecho, mejoró muchísimo, llegó a casi 90 de saturación. Y ahora, 10 años después,
Algunas de estas fístulas se han reproducido, y ha aparecido una del lado izquierdo, y también vino con la misma sintomatología que tenía antes, que era fatiga, disnea, cianosis, y entonces la reestudiamos y había una reproducción de esas fístulas. La saturación le había bajado 80%. Le embolizamos hace poco del lado derecho. Había tres fístulas grandes que se reprodujeron o aparecieron, porque esto es parte de la enfermedad de Rendy-Osler, que también produce telangiectasias y hemorragias gingivales o bien sobre todo epistaxis. Y hay otra fístula del lado izquierdo que hemos dejado para un segundo tiempo, porque son procedimientos muy largos los que tenemos que hacer para ocurrir toda esa fístula. Acá arriba a la derecha, una mujer que vino derivada de Jujuy con una hipertensión pulmonar muy severa, una mujer que anteriormente había tenido embarazos y partos normales y que era asintomática, y de repente vino totalmente descompensada en su insuficiencia cardíaca, casi chocada al sanatorio, y se le encontró que tenía una marcada eosinofilia, y esa eosinofilia era debido a un parásito, no me acuerdo si era un blastocisti o qué, pero el tratamiento que se hizo en esta paciente, se le trató la parasitosis y mejoró muchísimo la vasculatura pulmonar. Estas condensaciones desaparecieron, y ustedes, como ven, tenía una gran comunicación interauricular. Acá está en la aurícula derecha, la aurícula izquierda, miren el tamaño de la comunicación interauricular, que era imposible de cerrar por un dispositivo. Así que esta paciente fue a cirugía y se volvió completamente curada, porque le trataron la parasitosis los infectólogos y nosotros le cerramos la comunicación interauricular. Esta es una forma rara de presentación de la coartación de aorta, que es con un accidente cerebrovascular. Aproximadamente el 10% de los pacientes con coartación de aorta tienen aneurismas en el círculo de Willis, y esta paciente tenía como 4 de ellos, y estos pequeños, y los más significativos son los que llegan a 4 milímetros. Se le rompió y tuvo un accidente cerebrovascular y fue a neurología, y se le pidió un estudio hemodinámico, pero para estudiar la circulación cerebral. Y cuando el hemodinamista o la hemodinamista quiso entrar en la arteria femoral, encontrar que no tenía pulso. Y la razón por la que no tenía pulso es que esta chica tenía una coartación de aorta. Acá la ven ya a la coartación que ha sido tratada con un stent. Ha sido tratada con un stent, y después ese stent se redilató porque era sumamente severa y no se consideraba adecuado colocarle un stent del tamaño que tenía que ser por el peligro de ruptura de la aorta. Así que en estos casos hay que ser muy cauteloso. Se prefiere hacerlo en 2 tiempos. Entonces acá le bajamos la presión cerebral, se le trató, se le embolizó ahí. El doctor Torres le embolizó acá el aneurisma ese y los otros que eran más significativos, y la paciente ahora está completamente asintomática y con presiones normales. Y la causa de esta coartación era la asociación con síndrome de Turner, que nadie había pensado que esta paciente, que tenía ya más de 20 años, que por qué no había menstruado nunca, que por qué había desarrollado poco venía de una provincia del norte, que por qué había tan poco desarrollo de los caracteres sexuales femeninos, y era un síndrome de Turner que, como ustedes saben, está ligado al cromosoma X,
y se le empezó el tratamiento y ahora también eso ha sido eficaz para ella porque ya le han dado medicación para menstruar, en fin, y se ha desarrollado lo poco que pudo desarrollarse la parte de los caracteres sexuales femeninos. Este paciente es un hombre joven que vino con un dolor de pecho muy, muy intenso y se le hizo un electrocardiograma y como ustedes ven tiene un desnivel positivo del ST en muchas derivaciones. Entonces se pensó de que tenía, acá miren el desnivel que este paciente de 20 y tantos años que tenía una pericarditis aguda, pero rápidamente se le hizo también para ver si era, en qué grado de compromiso tenía el pericardio, se le hizo un ecocardiograma y lo que se encontró era que tenía una válvula bicúspide y había tenido una disección de aorta. En estos pacientes con válvula bicúspide es muy frecuente que tengan alteraciones en la túnica media de toda la aorta, es decir, es una aortopatía, no es solamente la válvula bicúspide, que antes se la consideraba como la cardiopatía congénita más frecuente de todas, pero en realidad, además de ser frecuente, es propensa a complicaciones, entre ellas la más frecuente es la endocarditis infecciosa y también disecciones de aorta, como en este caso. Este paciente se le hizo una operación de venta, que se le cambió la válvula aórtica y la parte superior de la aorta, superior a la válvula de la aorta, que estaba muy dilatada, estaba neurismática y tuvo muy buena evolución ulterior. Bueno, los adultos con cardiopatías congénitas tienen una mortalidad, por supuesto, bastante mayor que la población general. El total de estos pacientes llega a tener si analizamos todo el grupo, la sobrevida es aproximadamente de cerca de 34 años. En las cardiopatías complejas es un poco menor, de 30 años. Y en las simples es mayor, llega a la madurez, 50 años. Esto es lo que teníamos nosotros en Córdoba en el registro hace unos años. Y la causa de muerte, la más importante, es la insuficiencia cardíaca. Y le sigue a ello la hipertensión pulmonar, generalmente por cortocircuitos de izquierda a derecha que pasó por alto, no han sido tratados. Después tenemos la muerte súbita, que ocurre aún en las formas sencillas. Hay que ver que algunos de estos también tienen canulopatías y pueden tener algunos tipos de arritmias severas, ¿no? Por cirugía cardiovascular también tenemos una mortalidad que es aproximadamente poco más del 5%. Y formas por embolias, más o menos la misma prevalencia, y causas no cardíacas alrededor del 10% de estos pacientes. Y nosotros comparamos con el centro de Holanda, que es también un centro muy, muy famoso por cardiopatías congénitas de adultos, como el de Toronto, ¿no? Y vimos que la edad promedio de la población en el momento de la mortalidad era más o menos similar que la nuestra, pero en ellos, en los pacientes que tenían formas moderadas o complejas, si vemos cómo estaban catalogados, tenían mucha mayor sobrevida que los nuestros, es decir, que nosotros tenemos mucho que aprender para que estos pacientes no solamente vivan más, sino que tengan una mejor calidad de vida. Y nosotros en el porcentaje de fallecimientos teníamos, desde que empezamos el registro, que es, patrocinado por el Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba, tenemos casi el doble de fallecimientos con relación a los pacientes de Holanda. Bueno,
Cuando uno ve que estos pacientes son tratados en centros que son manejados por adultos, que son especialistas en adultos por cardiopatía congénita, los resultados son bastante mejores. Ustedes ven lo que dice las conclusiones de este estudio, que es de Canadá, donde también hay otros centros, no solamente en Toronto, sino en Quebec, que hay un aumento significativo de derivaciones a centros especializados en adultos con cardiopatía congénita, que siguió la implementación de guías clínicas, las guías que ya luego les voy a mostrar. La derivación a centros especializados estuvo asociada independientemente a reducción significativa de la mortalidad. Entonces estos hallazgos apoyan un modelo de cuidado especializado para todos los pacientes adultos con cardiopatías congénitas. Y acá son las guías que yo les venía diciendo. Esta es para entrenamiento se creó un fellowship en Estados Unidos para entrenamiento para especialistas en adultos de cardiopatía congénita, porque como dijimos, cada vez hay más de esta población. Y acá hay otras de guías, que esta les recomiendo para que ustedes busquen cuando tengan dudas, que son las del 2018 de la American Heart Association en Estados Unidos y la American College of Cardiology para el manejo de los pacientes adultos con cardiopatía congénita. El doctor Lieberman el otro día mostró un adulto con cardiopatía congénita y cómo se operó o se resolvió el caso siguiendo estas guías. Los pacientes que tienen, las mujeres que se embarazan también son, sobre todo los embarazos complejos, tienen una mortalidad muy superior que una paciente que no tiene ninguna cardiopatía y necesitan un cuidado también especial, y esto también es un documento científico muy importante del 2007 que salió en la revista Circulation. Bueno, se creó también una asociación de adultos con cardiopatía congénita. Esta es la libreta que tienen que tener los pacientes cuando los enrolamos. Los enrolamos para que en esa libreta anotamos qué es lo que ha tenido el paciente, porque aún hoy en día, tenemos pacientes que nos llegan que no saben qué es lo que le han hecho, qué es lo que tienen, y a veces vienen acompañados los padres, que son mucho mayores, y tampoco saben. En esta libreta se hace constar todo lo que ellos tienen, y entonces cuando tengan oportunidad o que les pase algo en otro lado, entonces le muestran al médico que no se va a asustar solamente porque tengo un gran soplo, sino que se va a interiorizar de la enfermedad del paciente. Bueno, esto es hay que tener indicadores de calidad para saber cómo son atendidos estos pacientes, y estos son los indicadores de calidad que se menciona, que tiene que tener un centro, que es una visita anual, medir la saturación de oxígeno anual, que el cateterismo sea hecho por una gente que esté especializada, profilaxis en organoides infecciosas. Nosotros hemos tenido un paciente creo que era médico, de más de 50 años con una coartación de aorta que nunca más se hizo ver. La coartación de aorta es una enfermedad para toda la vida, y entró con una endocardititis infecciosa en el sanatorio. Bueno, después la discusión de embarazo y contracepción, que tiene que ser por especialistas, el electrocardiograma completo, gente que sepa hacer bien el esofágico, y que sepan todas estas enfermedades que tienen un tratamiento especial. Por ejemplo, la CIA hoy en día se cierra con dispositivos, siempre que el tamaño lo permite y la ubicación lo tenga, que puedan hacer Fontan, la cortación que sea tratada de forma intervencionista, bueno, etcétera, etcétera. Bueno, entonces se empezó este estudio en el año 2013, y ahora este estudio tiene más de, casi con este estudio inicial, en el que ustedes ven el único centro de habla hispana que participó fue Córdoba.
ningún otro centro de habla hispana, y el único centro de toda Latinoamérica de Córdoba, y de Argentina también fue Córdoba. Nosotros participamos enrolando a los pacientes que ya teníamos, pues teníamos ese registro que nos facilitó mucho la tarea, y ya ahora hay 20 subestudios del estudio inicial, y esos pacientes ahora van a ser presentados en el American Heart Association. Ha sido aceptado como uno de los trabajos eh, premiados, porque se presenta en una sesión de temas libres que solamente son para temas orales, que son muy pocos hoy en día, solo se hacen casi todos por póster, y el que originó esto, que es un doctor Moons de Bélgica, va a ser el presentador de este trabajo ahora en el próximo Congreso de la American Heart, ahora en noviembre. Bueno, esto es cómo se hizo cómo se enrolaron estos pacientes, la metodología, y esto es lo que se valora, la calidad de vida de estos adultos con cardiopatía congénita, que juntamos 15, eran de 15 países, y ahora se trata de hacer más. Ustedes ven que nosotros no estamos tan mal en lo que se refiere al cuidado y todo eso. Estamos un poco flojos en esto, en el índice de felicidad, ¿no? Algunos saben por qué, pero estamos realmente en ese sentido un poco distinto de los centros de países más desarrollados, pero en lo que se refiere a resultados y todo lo demás, estamos bastante